Muy bien, ¿cómo están? ¿Escuchás? Buenas noches. Lo escucho despacito, pero bueno. Claro, porque Pequeño Sí. retraso, hemos logrado arrancar. Sepan disculpar estos minutos. Sí les pedimos a todos, por favor, que mantengan muteada sí. su pantalla, su usuario, así los sonidos ambientes no interfieren en el resto de la conferencia. Así que, muy bien, sean todos bienvenidos a esto que es nuestra primera teleconferencia, en este caso, taller de interés comunitario. Será una saga, una serie de talleres que como iglesia queremos ofrecer a nuestra comunidad, siendo parte integral de la misma, preocupados por las mismas cuestiones que nos preocupan a todos y también entendiendo que podemos tener alguna respuesta, siempre está entregada y dada producto de el conocimiento. Entendemos que el conocer las problemáticas también nos faculta para poder enfrentarlas. Así que en una noche particular o especial para todos, presentamos nuestra conferencia sobre la pandemia en Argentina, su presente y su futuro. Nos acompañan, en este caso, dos profesionales, uno que tendrá la responsabilidad de la exposición y luego también del panel de preguntas, y otro que nos acompañará en el panel de preguntas de manera directa. Nos acompañan los doctores Fabián Mendoza, médico de la Universidad Nacional de Rosario, especializado en medicina general y familiar, máster en salud familiar y comunitaria, director de gestión de calidad en unidades de gestión de instituciones públicas y actualmente director del CEMAFE, Centro de Especialidades Médico-Ambulatorias de Santa Fe. Bienvenido, Fabián. También nos acompaña, ya para el panel de preguntas, el doctor Aldo Omar Pi, médico de la Universidad de Buenos Aires, especializado en clínica médica, coordinador médico en la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, también fue coordinador médico en el Sanatorio Agote y actualmente es el jefe de internación clínica del Sanatorio Agote. El sistema de esta teleconferencia será el siguiente. Al cabo de esta breve introducción, escucharemos la exposición sobre este tema. Posteriormente tendremos un tiempo de preguntas que podremos realizarle en un panel a los profesionales. Por último, terminaremos con una reflexión muy breve de cierre al final. Así que, bueno, sin más, escuchamos entonces esta primera parte, que es la disertación sobre pandemia en Argentina, su presente y su futuro, a cargo del doctor Fabián Mendoza. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches a toda la comunidad que está escuchando este primer taller en esta serie de conferencias. Espero que le pueda ser útil lo que vamos a compartir y sobre todo el taller donde van a poder sacarse las dudas que hayan quedado. Yo les voy a ir compartiendo una serie de placas que van a permitir que ustedes puedan también ir viendo el contenido que está preparado. A ver. ¿Ahí estamos bien? ¿Se ve? Dani. Sí, se ve, se ve. Bárbaro. Excelente. Hoy vamos entonces a compartir acerca de esta nueva enfermedad, el coronavirus, el COVID-19. Es una patología que es de reciente aparición. Fue declarada por la OMS o envió una alerta de nuevas neumonías que habían sido detectadas en China, en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre, pero se sabe que seguramente ya a fines de octubre o durante noviembre ya había pacientes con esta enfermedad y por lo tanto, digamos, había comenzado ya su difusión. Esta es una enfermedad que poco se conoce, pero que, bueno, se ha hablado muchísimo en este tiempo debido al gran crecimiento y la gran expansión que tuvo en todo el mundo. Fíjense como el 12 de enero ya
la OMS también declara un brote en esa ciudad de China, y cómo el 30 de enero ya declara la alerta y la emergencia en salud pública a nivel internacional. El 10 de febrero, esta enfermedad ya había contagiado y había más de 40.000 casos confirmados, y ya estaba distribuido en 24 países. El crecimiento, la contagiosidad y el aumento que hubo en las comunidades fue, la verdad, a un ritmo muy acelerado. De esa manera también por esto de un mundo globalizado, los viajes continuos, la misma enfermedad es declarada el 11 de marzo de este mismo año, del 2020, algunos pocos meses después de su inicio, fue declarado como una pandemia. Ahí al comienzo también podemos ver que se identificó, al principio se le atribuyó, el contagio había comenzado en un mercado de marisco, en la ciudad de Wuhan, pero luego se vio que ya había contagio de humano a humano. Y bueno, y ahí comienza la alerta y todas las medidas para evitar el brote, la epidemia y la pandemia, que no fue posible evitarlo. De esa manera, esta enfermedad del COVID-19 llega a la República Argentina también, y el 20 de marzo de este año, la Argentina declara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Les comparto algunas fechas justamente para que veamos cómo se fue desarrollando la enfermedad en tan poco tiempo, cómo se distribuyó y cómo creció en los distintos países, que luego vamos a ver la importancia que eso tiene también en las medidas que se han tomado y cómo uno puede pararse frente al futuro. El COVID-19 es un virus que produce una infección del tracto respiratorio y llevan a una neumonía entre las causas más frecuentes, digamos, patologías más frecuentes que produce. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se contagia? Esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Se transmite principalmente a través de las gotitas respiratorias, el estornudo, la tos, cuando uno habla, está emitiendo gotitas de flush, y en esas gotitas el virus se transporta. Puede uno contagiarse por vía directa, en contacto con esas gotitas, o esas gotas que no van a viajar más de 1,5 metros, 2 a lo sumo, va a caer sobre superficies lisas. Las superficies lisas, planas, son el lugar donde por ahí más permanecen vivos, y al tocarlo también es otra posibilidad de transmisión de la enfermedad. Y uno lo que toca, esa superficie contaminada, la va a llevar a los ojos, la boca, la nariz, las mucosas, y el virus ahí va a penetrar en la célula y comenzar a multiplicarse, para luego de esa manera reproducirse y multiplicarse en el organismo y enfermar los distintos órganos que luego vamos a ir viendo. De manera que ese es el mecanismo por el cual se transmite y uno adquiere la enfermedad. Hay algunos conceptos que hemos visto en este último tiempo o escuchado que justamente tienen que ver con esto, con la posibilidad, la capacidad de contagiar del virus y de un paciente enfermo. Hay una tasa que se llama la tasa de transmisión, seguramente ustedes han escuchado este valor, el R0, el R1, que es la capacidad que tiene ese virus de generar nuevos casos, nuevas personas con la enfermedad. Es la capacidad que tiene de contagiar a otra. Esto significa que si una persona está enferma y se ha contagiado por el virus, puede llegar a contagiar de 1,5 a 3,5 personas esa misma persona. Esto en un ambiente no controlado, o sea, sin aislamiento, sin medidas de prevención. Una sola persona puede contagiar hasta 4 personas a la vez, y de esa manera la enfermedad se multiplica y crece a pasos agigantados. Si esa capacidad de contagio es de 1 o mayor de 1, significa que la enfermedad va a seguir propagándose, y si es menor de 0, la posibilidad, o eso nos dice que la enfermedad seguramente va a desaparecer. Al comienzo del inicio, en los primeros casos de la Argentina,
tenía un R de 2,3 y la enfermedad crecía a números acelerados. Hoy, con la cuarentena, el número ha bajado, o ese índice matemático, ha bajado a 1,1. Fíjense cómo esto también varía en las distintas provincias de la Argentina. En Ciudad de Buenos Aires 1,08, Buenos Aires en la provincia 1,14, en el Chaco 1,13, Corrientes hoy 1,12. Y en las otras provincias tienen valores inferiores a estos. Desde que uno toma contacto con el virus, desde que el virus entra en las células y comienza a multiplicarse, desde que ingresa hasta que comienzan los síntomas, se le llama periodo de incubación. Esto en esta enfermedad, en el SARS-CoV-2, varía de 2 a 14 días, desde que tiene contacto con el virus hasta que comienzan los primeros síntomas. O sea que hay un periodo de latencia que pueden ser de varios días. Aumenta la contagiosidad también porque se ha visto que hay una gran carga viral en las mucosas y una capacidad de contagiar aún antes o días previos a que aparezcan los síntomas. Entonces por ahí vemos personas que aún no han comenzado con los síntomas, pero que tienen la capacidad de contagiar a otros a través de esas gotitas de flux, a través de ese contacto directo, a través de esos encuentros en reuniones, en convocatorias, que se daban con frecuencia. ¿Qué pasa cuando uno comienza con síntomas? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que uno tiene que prestarle atención? Sobre todo si se ha tenido contactos con personas que han sido sospechadas de tener esta enfermedad o están en estudio. Los síntomas que aparecen son los más frecuentes, lo que se ha detectado es fiebre, los estudios han variado entre el 45 y el 94%, tos, dolor de garganta, está dentro de los síntomas más frecuentes, dificultad para respirar, esa sensación de falta de aire también es uno de los síntomas más frecuentes, cansancio. Digamos que los síntomas en su gran mayoría son los síntomas de una gripe, de un cuadro gripal. Uno tiene cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza. También hay síntomas gastrointestinales. Al comienzo esto se lo incluía dentro de los síntomas de caso sospechoso. Hoy ya no está incorporado, pero sí se ha incorporado la anosmia y la ageusia, que es la falta del sentido del olfato y del gusto, que está entre el 14% y también en algunos estudios aumenta hasta el 25%. De manera que los síntomas son los de una gripe. Este cuadrito corresponde a los casos confirmados en la provincia de Santa Fe. Coincide en general con lo de otros estudios, apareciendo la fiebre, las tos, los dolores musculares, dolor de cabeza, dolores articulares, como los principales síntomas. También hay muchos pacientes que pasan la enfermedad asintomático. El 85% de los pacientes, el 80% de los pacientes va a transcurrir su enfermedad de manera leve, sin necesidad de internación. Y muchos de esos también lo van a hacer de manera asintomática. Hubo pacientes, por ejemplo, teníamos en el 0800 pacientes que llamaban o no habían sido incluidos para hisopar porque tenían 37,5, un cuadro subfebril, cuando el síntoma era mayor de 38, para incorporarlo en caso sospechoso, y con problemas en la piel, con rash cutáneo. Luego, al continuar con los síntomas, este paciente se hisopó y da positivo, como otros pacientes que han llamado que no había identificado sus síntomas. Al escucharlo agitado, al hablar, uno justo era un personal de salud, lo escuchan agitado y bueno, le piden una radiografía y en la radiografía identifican algunos signos de una posible infección viral, lo hisopan y da positivo. Con esto quiero decir
que es muy variable y dinámico la sintomatología de esta enfermedad. De ese total, un 5 a un 10% va a requerir internación, y de esos un 5% va a requerir seguramente alguna asistencia respiratoria mecánica, la terapia intensiva y algún respirador. Por eso es importante, por lo que hemos dicho, por la contagiosidad, por que muchas veces pasa como una enfermedad no perceptiva, hace que esto crezca en contagio y también en las complicaciones que se dan sobre todo en el sistema de salud. La gran ocupación de camas, cuando un paciente cae internado, la internación mínima que está demostrado son de 7 días, pero la media, el promedio en general son de 12 días, o sea que va a ocupar la cama durante varios días. También, como ustedes pueden ver ahí, de los casos confirmados en la provincia de Santa Fe, muchos se asociaban con comorbilidades, o sea, estaba asociado a otras enfermedades, y eso también generaba, y está demostrado que genera un aumento en las complicaciones, como el tema de la edad genera también un aumento en el riesgo aún de mortalidad. Ahí tenemos las distintas enfermedades y el porcentaje de cada una de ellas. ¿Cómo estamos? Ahora, ¿cómo es la situación actual de Argentina en relación o comparado con otros países, por ejemplo, de América Latina? Ahí podemos ver de mayor a menor cuáles van siendo los casos confirmados en cada uno de los países. Y vemos que Argentina hoy tiene 4.428 casos confirmados. El impacto de las medidas tomadas en el mes de marzo, como habíamos visto, han sido sumamente positivas. Y eso ha permitido que la curva no siga de manera exponencial ascendiendo, sino que esa meseta se aplane y nos dé más tiempo para preparar el sistema de salud y todo lo que se requiere para abordar esta compleja enfermedad en el sistema de salud. Ahora, fíjense esto, en la Argentina, ¿cómo estamos en las provincias? Ahí tenemos Buenos Aires a la cabeza, con 1.598, 1.168 la ciudad de Buenos Aires, y bueno, luego le siguen Chaco, Córdoba y Santa Fe. Hoy, igualmente, hace 23 días que en la ciudad de Santa Fe no hay ningún caso positivo, y en la provincia ya hace 4 días que no tenemos ningún caso positivo. Esta es la curva que le decía, desde el 3 de marzo hasta el 30 de abril, cómo fue ascendiendo. Podría ser mucho más exponencial, pero vamos a ver que se ha enlentecido el llegar a la cima, y la meseta se ha hecho un poco más lenta. Este es un cuadro donde vemos en la provincia de Santa Fe. Fíjense, tenemos 243 pacientes, la mayoría de esos pacientes confirmados están entre los 30 y los 40 años. Esto tiene que ver seguramente con el no cumplimiento del aislamiento y el no haberse quedado en su casa, sino al circular, y el quedar más expuesto al contagio de la enfermedad. Y fíjense también cómo varía, así como varía en la Argentina, en las distintas provincias, también varía dentro de cada provincia. Hay ciudades, como en Rosario, que se ha declarado que hay circulación viral, y otras donde aún, o los casos positivos que aparecen, están en relación directa con algún paciente enfermo o contagiado y ya confirmado con la enfermedad, como también hay lugares donde todavía no hubo ningún caso positivo. Fíjense cómo la curva de los casos confirmados se enlenteció, se amesetó, se prolongó ese ascenso a lo largo de este tiempo. Y como les decía, ahora ya hace varios días que no tenemos ningún caso positivo confirmado, y se sigue hisopando en la misma cantidad
según las definiciones que se toman para realizar ese estudio en los pacientes confirmados. ¿Cómo hace uno el diagnóstico? El diagnóstico justamente lo hace a través de un hisopado nasal y un estudio de laboratorio que se llama PCR. También se puede estudiar o identificar el virus en el esputo por lavado bronquial, aunque no se recomienda porque esto aumenta el riesgo de contagio del personal que lo realiza. Así que hoy lo que más se está utilizando es este hisopado nasal, y hoy está distribuido en toda la Argentina, y en 24 horas uno ya puede saber si es positivo o negativo. Es importante saber de que hasta la actualidad no hay un tratamiento, cuando uno está internado, no hay un tratamiento que demuestre que realmente pueda disminuir la mortalidad de la enfermedad. Ahora en Estados Unidos se ha aprobado el Remdesivir, pero aún, digamos, faltan estudios que realmente certifiquen su eficiencia en la enfermedad. Pero de todos los tratamientos que se han probado, es de los que mejor respuesta han tenido los pacientes. Así que es importante también tener en cuenta esto, y que el hecho de que esta curva no sea tan exponencial, empinada, da tiempo justamente para probar todos estos tratamientos, como la vacuna que se está buscando. Bueno, ahí está mostrando eso. Como la vacuna. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Como la vacuna, o también este tiempo sirvió para demostrar que hay algunos tratamientos, como la hidroxicloroquina que se utilizaba, no produce los resultados que uno esperaba. Por eso la importancia de todas estas medidas que se han tomado en el tiempo oportuno en nuestro país, para no llegar a la cima de esa curva. La epidemia, la pandemia en nuestro país ha cursado, de un tiempo donde no había casos, como ustedes ven ahí en el gráfico, donde había algunos casos esporádicos, nada más, y uno podía identificar lo que estaban directamente relacionados con aquellos que habían viajado al exterior y venían primero se incorporó todos aquellos que venían de Europa, luego Estados Unidos y luego Brasil. Y podemos ver que al inicio de la cuarentena en nuestro país, el índice de contagio estaba en 3. Si seguíamos esa velocidad de crecimiento de la enfermedad, para mayo íbamos a tener más de 29 millones de argentinos contagiados. Un número que, si uno saca los porcentajes que hoy le decía, no había sistema público que pueda dar abasto, pueda sostener o pueda dar respuesta a tanta cantidad de personas infectadas y con complicaciones seguramente. Por eso fue importante respetar la cuarentena y permitió que esa curva no sea exponencial, sino pueda seguir la meseta. Este es un gráfico también de la provincia de Santa Fe. La pandemia puede pasar por casos esporádicos donde uno identifica que ha tenido un contacto, un nexo epidemiológico, ya sea de un viaje o de estar en contacto con una persona en contacto estrecho durante más de 15 minutos, con una persona contagiada, enferma, con el coronavirus. Y luego la enfermedad también pasa por una etapa donde hay conglomerado de casos, hay grupos, la enfermedad sigue creciendo en la comunidad, como vemos ahí que seguía creciendo, pero siempre podemos identificar quién contagió a quién. Podemos seguir la línea de contagio entre uno y otro paciente, hasta que si sigue creciendo y sigue aumentando esa contagiosidad, llega un momento donde hay circulación o transmisión comunitaria y uno ya pierde el registro de quién contagió a quién, de cómo se enfermó, dónde adquirió la enfermedad o se contagió de ese virus. Entonces, en ese momento ya hay una gran cantidad de enfermos, hay saturación de los sistemas de salud, como ocurrió en
en los países de China, de Italia, España, en la mayoría de los países. Y hay circulación comunitaria en toda la comunidad. Fíjense qué distinta fue la respuesta de Argentina si lo comparamos con Brasil. Argentina lleva 47 días, esto es al 20 de abril, 47 días desde el primer caso que apareció, Brasil 54. El tiempo de duplicación, esto también es otro índice que se toma en cuenta. Si es de 15 días, esto significa que si hoy hay 2 pacientes, 2 personas enfermas, pasan 15 días para que haya 4 personas, o sea, se duplica el número de casos en 15 días. En Brasil, ese tiempo de duplicación es de 9 días, o sea que la velocidad de crecimiento es el doble que en Argentina. Esto es lo que hoy está pasando. Ellos tuvieron un cumplimiento de esa cuarentena del 50%, cuando nosotros cumplimos con el aislamiento en un 90%. Fíjense ahí también los tiempos de duplicación en Argentina. Buenos Aires, 13,8 días. Ciudad de Buenos Aires, 23 días para que el número de personas enfermas y confirmadas se duplique. Y Santa Fe tiene 50,7 días de duplicación. Eso hace que el crecimiento en la comunidad, en la ciudad, sea mucho más lento, haya menos contactos y menos posibilidades también de contagiarse. Y ahí podemos también comparar la cantidad de casos por millón de habitantes. 65 en Argentina, 186 en Brasil, 3 muertes en Argentina cada millón de habitantes y 4 veces más en Brasil. Fíjense la cantidad de test que se han realizado, y eso también es importante, como vamos a ver luego, en las medidas necesarias que hay que tomar para no llegar a un estado de crisis donde está todo desbordado. Entonces, tiempo de duplicación. Ahora, ¿cuáles son las medidas? Vimos que no hay mucho tratamiento. Es necesario la internación, dar oxígeno, tratar las medidas. Este es un virus que no solamente va a afectar lo respiratorio, sino que genera una tormenta inflamatoria, se le dice. Aumenta la inflamación, los fluidos, los líquidos, en muchos de los pulmones, llevándolos a la insuficiencia, a la insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca. Los órganos dejan de funcionar debido a esta inflamación exagerada que existe en cada uno de los órganos que van siendo afectados. Por eso es importante las medidas no farmacológicas. Por eso han escuchado o hemos escuchado durante este tiempo esa frase, quédate en casa, como sosteniendo y estimulándonos a respetar este aislamiento y esta medida de aislamiento social y obligatorio. Fíjense, hay medidas no farmacológicas para combatir la pandemia que son claves. Hay medidas de la salud pública, acciones tanto a ser tomadas por el individuo, por instituciones, por comunidades, todos de alguna manera tenemos que prepararnos de manera especial para saber cómo intervenir o cómo organizarnos, cómo proceder ante personas que puedan tener síntomas respiratorios y febriles. El distanciamiento social, medidas aplicadas a entornos sociales específicos. Ahora, luego vamos a ver un poquito más de esto, el aislamiento de personas y la cuarentena de personas. Fíjense, acá están las medidas un poco más detalladas, y lo importante que son según el tiempo en que epidemiológico que la enfermedad se va desarrollando en la comunidad. Hay medidas que tenían que ver con la salud pública. Fíjense la importancia del lavado de manos. Esto es importante siempre, y no disminuye solo la enfermedad del coronavirus, sino que se ve una disminución de todas las enfermedades respiratorias relacionadas, como la gripe, los adenovirus. Por ejemplo, en la gripe del 2009, donde hubo una gran promoción de todas estas medidas de lavado de manos, se vio que disminuyeron también todas las demás enfermedades respiratorias. La limpieza de las superficies, el piso,
los zapatos, poniendo el trapo con lavandina al ingreso de las casas o de las instituciones. Son medidas que tienen que ver con la limpieza. El taparse con el pliegue del codo al toser, el tapaboca o los barbijos también son medidas de protección, no solamente si un paciente está contagiado, sino el tapaboca también si uno tocó alguna superficie y no llegó a lavarse la mano, bueno, impide que no toquemos al menos la mucosa de la boca y de la nariz. También es importante la detección temprana de los casos. Les cuento un poquito qué medidas se implementaron en Santa Fe a comienzo de marzo. Una de las primeras cosas, luego de armar un comité de emergencia, que se hizo fue establecer un 0800 para toda la provincia. En un principio comenzamos con 10 en el CEMAFE, pero que enseguida, a los 48 horas, se vio desbordado por la cantidad de llamadas, más de 6.000 llamadas, o el pico fue de 6.000 llamadas en 24 horas. Eso hizo que hubiese que poner 50 operadores para atender este 0800, también con un grupo de médicos, que era los que decidían si se iba a hisopar o no ese paciente. La comunidad llama y pregunta o dice los síntomas que tiene, se busca el nexo epidemiológico, se trata de identificar si encuadra dentro de lo que es el Ministerio de Salud de Nación define como caso sospechoso, y de esa manera se iba luego con un equipo que también salía del CEMAFE a hisopar a domicilio a cada uno de los pacientes. La idea era que la comunidad no circule, que los pacientes con síntomas respiratorios y fiebre y que eran definidos como casos sospechosos queden en su casa y se lo va a hisopar a su casa. Todavía esta estrategia está vigente y hoy sigue siendo clave para que, bueno, podamos decir que no tenemos ningún caso positivo en todo este tiempo. Así que la detección temprana es una medida porque nos permite aislar a esta persona y evitar de esa manera el contacto con personas que estén sanas. Evitar que sigan por ahí contaminando superficies y de esa manera que el virus se siga multiplicando también en otros. Esto permite que el aislamiento pueda hacerse en la casa tempranamente cuando el paciente no tiene complicaciones o síntomas, y permite también que, bueno, uno pueda decidir si por las condiciones sociales no puede hacer el aislamiento en su casa, tener lugares disponibles de aislamiento social, como también se ha generado en la mayoría de las provincias, lugares para tener a estas personas durante los 14 días de aislamiento que se requieren. Uno puede identificar a los contactos al tener las muestras disponibles, los métodos disponibles para el diagnóstico, los testeos, hoy los testeos rápidos también permiten saber cuál es la situación o el grado de circulación del virus en la comunidad. Por eso es importante el número de testeos que se hacen en cada lugar. Se ha visto que aquellas experiencias más exitosas han sido justamente aquellos que por ahí más han generado la accesibilidad a ese testeo. En Corea, por ejemplo, lo sacaron de los hospitales y lo ponían en distintos lugares, y las personas iban con su auto, se hisopaban en un club, en un salón, que no tenía vínculo con un servicio de salud, y luego, bueno, si eran positivos, eran contactados y seguían con todo el protocolo. De esa manera, bueno, se identifican y se genera el aislamiento durante la enfermedad, durante mínimo 14 días o hasta que se le da el alta. En la provincia de Santa Fe también el 0800 hace el seguimiento cada 24 o 48 horas hasta el alta de los pacientes que han sido confirmados como positivos. En este tiempo hemos visto otras medidas, como la limitación de todo lo que tiene que ver con reuniones, con aglomeraciones, con eventos masivos, con reuniones en iglesias,
por eso hoy estamos aquí compartiendo por vía web. El confinamiento domiciliar, el pedir, sobre todo a las personas mayores, que se queden en su domicilio, que no salgan, las medidas que se toman en geriátricos, en lugares cerrados, como en cárceles también, todas poblaciones de riesgo que requieren o que tienen un aumento en el riesgo y en la posibilidad de contagiarse. Y también abajo dice las medidas que tienen en relación con los medios de transporte público, que va a ser una de las medidas por ahí más difíciles de tomar para ver cómo salir del aislamiento. Seguramente vamos a continuar con el aislamiento, algunos después del 10 de mayo, se piensa que al menos durante el mes el aislamiento puede seguir, pero y la manera de salir va a ser según la situación epidemiológica, como ustedes ven en estas 4 columnas, del virus en la comunidad. Aquellas comunidades donde no hayan tenido contacto, verán con sus autoridades qué medidas adoptar para que el impacto de lo económico y lo psicológico que genere esta pandemia y este aislamiento no sea tan profundo. Así que esto es muy dinámico, la enfermedad, hay un montón de cosas que todavía no se conocen, y por eso es importante, según la información que uno va teniendo día a día, ir tomando las decisiones más adecuadas para poder combatir esta pandemia. Así que bueno, esta es un poco la generalidad que quería compartir con ustedes, y estaría bueno ahora que podamos hacer preguntas para ver qué inquietudes quedan. Bien, vamos a organizar de alguna manera determinada toda esta parte. En primer lugar, vamos a convocar al doctor Aldo Pi, que se incorpore al panel. Lo vamos a desmutear para que él pueda participar también activamente. Y a todos les vamos a pedir lo siguiente: que a la hora de la formulación de una pregunta, muy notablemente se coloque la mano en dirección a la cámara para que los administradores, técnicamente hablando, puedan desmutear al usuario y el usuario pueda hacer una pregunta. Este es el momento más importante en el cual hay que manejar este tema del microfonito. Es decir, si hacemos una pregunta y nos desmuteamos para poder preguntar, es decir, sacamos la variante de silencio, hay que volverla a poner para que no contamine con ruidos el resto de la teleconferencia. Entonces, intentemos ser lo más prolijos posibles y que sea bien notoria la intención de participar con una pregunta. Fabián y Aldo irán decidiendo cómo darle respuesta a esas preguntas. Vamos a tener un tiempo de aproximadamente 15 minutos para hacer preguntas. Si nos vamos un poquitito, no hay problema, pero tendremos ese tiempo para hacer preguntas. Así que guardemos esta manera de comportarnos y aprovechemos la oportunidad para preguntar a los profesionales. Quiero agregar algo a la presentación que hizo Fabián, que fue una muy buena presentación, sobre 2 aspectos que me parece importantes poder volver a puntualizar. Primero, la alta contagiosidad que tiene este virus. En el Santuario donde yo trabajo recibimos al primer paciente infectado por el coronavirus, que fue el día 3 de marzo, un hombre que había viajado a Europa y que, bueno, tuvo algunos síntomas generales a los que no le damos actualmente mucha importancia, pero que realizándose el estudio determinó que este paciente tenía esta enfermedad. Y diríamos, son de una metáfora antigua, como reguero de pólvora. En Buenos Aires, ciudad, las infecciones se fueron multiplicando grandemente.
¿Por qué es altamente contagioso? Primero, por lo que decía Fabián, por la transmisión por la vía respiratoria. El virus es muy estable y es más contagioso que el de la gripe, totalmente. Y además tiene la virtud, el virus, para el virus, no para nosotros, de vivir en la superficie durante varios días, como bien decía Fabián, con lo cual, con lo cual se potencia esta alta contagiosidad. Es muy difícil para nosotros, que somos gente de todos los días, poder manejarnos actualmente en cuanto a cuidarnos del virus. No sabemos cómo cuidarnos. Y parece que todo lo que hacemos es poco. Pero lo que decía Fabián es lo que lamentablemente tenemos que hacer. Guardarnos en lo posible, extremar las medidas de higiene personal e individual, esto es lo que tenemos que hacer, y me parece acertado lo que en Buenos Aires ciudad se va a hacer, es que ninguno pueda salir de su casa sin tener la boca tapada. Ahora digo esto y agrego otra cosa más. Además de ser altamente contagioso, el virus tiene un potencial alto de virulencia. Una gran cantidad de personas tienen complicaciones respiratorias. No solamente los mayores de edad de 65 años para arriba, sino también muchas personas jóvenes tienen cuadros de neumonía cuya evolución es totalmente incierta. Digamos que a la mayoría les va bien, pero no a todos les va bien. Y tenemos en nuestro sanatorio internada gente joven con respirador artificial que vino, diríamos, caminando y que hoy no sabemos si van a salir del respirador y si van a superar la enfermedad. Por esto digo que es interesante que tengamos conciencia que este cuadro es un cuadro severo y que lo que mejor podemos hacer nosotros es evitarlo. Digo otra vez, no es una gripecita más, es un cuadro potencialmente serio. Y digo esto también, nos quedan 2 meses muy duros por vivir. Mayo y junio van a ser meses duros, por lo cual comparto con Fabián en que nuestra cuarentena va a durar bastante más de lo que nosotros pensamos. Y salir de la cuarentena va a ser bastante más trabajoso para nosotros que vivimos en grandes conglomerados como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe, incluiríamos Gran Santa Fe, así que yo quiero ser muy cuidadoso con esto, no quiero ser alarmista, pero tampoco quiero ser simplista. A todos los que nos oyen, sepamos que el cuidado personal en este caso es lo más importante que podemos hacer. Y caigo en un lugar común. Nuestra vacuna hoy es el aislamiento. Lamentablemente es así, pero no tenemos que saber que esto que vivimos es serio en serio, perdón la redundancia, y me parece que lo mejor que podemos hacer es tratar de cuidarnos lo más que podamos. Quería agregar esto, solamente la presentación de Fabián ha sido bárbara, pero me parece importante poder aclarar estos puntos. Ok, Aldo, Aldo y Fabián, tenemos una pregunta de Priscila. Priscila, te desmuteo. Buenas noches. Yo estoy muy preocupada por casos de contagio que se han recuperado, que puedan volver a caer en la enfermedad. ¿Está comprobado eso o generamos suficientes anticuerpos como para poder responder a un segundo contagio? Sí. Conteste algo. Pero no. Bueno. A ver, después Fabián me va a corregir si digo mal. Cuando una persona tiene la afección por este virus actual, la posibilidad de recontagiarse con el mismo agente verdaderamente no está comprobado. Sería bastante complicado que vos te puedas recontagiar con el mismo virus. Para que el virus vuelva a contagiarte debe haber alguna mutación que hace que tu sistema inmunológico no lo responda, porque cuando uno se enferma de alguna enfermedad viral o bacteriana,
genera anticuerpos. Y hay un sistema inmunológico de memoria que hace que si vos te enfrentás con el virus otra vez más, la respuesta inmunológica tuya sea lo suficientemente agresiva para evitar que vos te vuelvas a enfermar. Esto es una base de la inmunología, con lo cual parece difícil que alguien que tuvo la enfermedad actualmente vuelva a tenerla en un lapso corto. Eso no quiere decir que en un lapso, digamos, de 1 año, 2 años, te puedas volver a enfermar, porque en realidad, como todo virus, el virus va mutando, va cambiando sus características y puede enfermarte. Pero en el corto plazo, que te vuelvas a enfermar de lo mismo, la verdad que es muy poco probable y hablaría de una deficiencia inmunológica en la persona que lo padece, que no es lo que uno espera ver. En este caso no está todavía, se desconoce cuál es la respuesta del sistema inmunológico al virus. Se dice que se necesitan 2 años o dos ciclos del virus para poder tener más evidencia científica de cuál es la respuesta del sistema inmunitario. Hay distintos virus y el sistema inmunitario, la memoria, como decía, por ejemplo, del sarampión, o cómo queda preparado ese sistema inmunitario después de una infección por sarampión, no es la misma que la respuesta inmunitaria que tiene al virus del HIV, por ejemplo. Son respuestas distintas del sistema inmunitario, y bueno, hoy no se sabe con el coronavirus cuál es la respuesta real, digamos. En conclusión, no se sabe. Le aprovecho para hacerle una pregunta a los dos. Decían en Estados Unidos que el virus también genera muchas hemorragias en distintas partes del cuerpo, es como que ataca la sangre y genera también trombosis, muchas trombosis o microtrombosis. ¿Es correcto? Sí, el virus, entre otras cosas, tiene un fenómeno de generar cuadros trombóticos. Muchas manifestaciones pulmonares son mediadas por microtrombos pulmonares, que forman parte del cortejo inflamatorio que describía Fabián. La tormenta inflamatoria también incluye este tipo de fenómenos. Por eso hay marcadores serológicos en sangre que uno pide cuando ingresa el enfermo para ver un poco la potencialidad de que estas cosas se puedan generar. Cuando el paciente ingresa, se le piden una serie de exámenes de laboratorio, y en esos exámenes de laboratorio se incluyen algunos determinantes para ver el grado potencial, especialmente de trombosis, que el paciente pueda tener. En todos los pacientes, cuando el valor de uno de esos marcadores es un poco elevado, siempre se le da una profilaxis antitrombótica, que es una medicación que se usa habitualmente, que se llama heparina de bajo peso molecular, para evitar o para de alguna forma frenar esa posibilidad. Pero sí, está documentado los fenómenos especialmente trombóticos, y cuando se desencadena un fenómeno, digamos, de tipo inflamatorio importante, también es posible que el paciente pueda tener fenómenos hemorrágicos, porque, entre otras cosas, también puede haber una afectación en cuanto a la caída de las plaquetas, lo cual puede favorecer los fenómenos de sangrado. Pero sí está demostrado que los fenómenos trombóticos están presentes y son parte de la enfermedad por coronavirus. Negrita. ¿Ahí? Yo, hola, ¿cómo les va? Quería preguntar por cuando uno recibe un pedido, alguien trae algo a casa, ¿es suficiente rociarlo todo, la bolsa, cada cosa que viene adentro de la bolsa,
con agua lavandina, con agua con un poquito de lavandina, con la proporción que están siempre comunicando, o con alcohol, según lo que sea, también en la proporción que dicen. ¿Es suficiente? ¿Es un rociado y esperar? ¿O hay que hacer algo más? Las medidas de higiene siempre son importantes. Con el rociado con el alcohol está demostrado que bueno, se mata al virus. Pero creo que lo más importante no solamente es eso, sino el lavarse las manos y evitar llevárselo a la boca, a los ojos, cuando uno está en contacto con elementos por ahí que vienen de la calle y demás. O sea, el lavado de mano continuo sigue siendo fundamental. Silenciando. Las verduras, ponerlas todas, se supone, en agua con lavandina, todo. Uno supone que, bueno, que en realidad estas medidas pueden contribuir, pero yo comparto totalmente con Fabián que lo más importante para nosotros es lavarnos las manos cada vez que uno tenga contacto con una superficie que viene de afuera. Por supuesto, tenemos que vivir, tenemos que comer, comprar las cosas, salir, algunos para realizar nuestras tareas, y lo que más nos defiende son las medidas de higiene personal. Se sabe que el alcohol al 70 mata el virus en menos de un minuto, por eso todo lo que sea lavado, higiene, el uso de alcohol en gel, si vos no puedes lavarte las manos, agua y jabón también lo mata. Bueno, eso sería lo fundamental en cada uno de estos casos en particular. Todo lo que uno pueda agregar en cuanto a lo que recibe el exterior es totalmente válido, pero lo que más sirve a nivel personal es lo que decía Fabián, que es lavarte las manos, y si no tenés la posibilidad, porque estás en la calle, porque estás en otro lado, bueno, el alcohol en gel suplanta bastante bien todo este tipo de situaciones y que hacen a la higiene. Bueno, de vuelta quisiera hacer otra pregunta. Esto va direccionado a las mascotas de la casa. Sabemos que los perros, una vez que salen de paseo, les limpiamos las patitas con agua y jabón, pero el tema de los gatos no hay manera de controlarlos. El gato va y viene, hace lo que quiere en la vida. Y la otra cosa que me genera duda, en el momento de salir a la calle, si alguien tose o acaricia a mi mascota, si en el pelo de la mascota, que después se sube a los sillones o a la cama o interactúa en la familia, pueden hacerme entrar el virus. En general, las superficies que el virus más permanece son las superficies planas y lisas. También es importante el clima. El virus vive más tiempo en climas fríos y frescos que en el clima caluroso. De manera que, bueno, todo eso hace que aumente o disminuya ese grado de contagiosidad. Seguramente las medidas de limpieza siempre van a ser importantes, como seguimos repitiendo, el lavado de manos de todas las superficies que puedan tener contacto con lo que venga del exterior, en este caso el gato. No sé, Aldo, si querés decir algo más. No, sí, totalmente. También sepamos que el alcohol que sirve es el alcohol en condición al 70%. Ese es el más efectivo para la limpieza, digamos, de superficies. Hay otros elementos, yo no me acuerdo los nombres propios, que es el sulfonio, que es otro antiséptico para superficies, que te sirve para limpiar el celular, para limpiar tu escritorio, para limpiar tu computadora.
porque ahí vos estás toqueteando y bueno, y eso puede servir para cuando el uso de la máquina es un uso no tan solo tuyo, sino un poquito más comunitario. En el sanatorio donde yo trabajo, bueno, existe este tipo de elementos porque, bueno, la terminal en la cual vos trabajás no es tuya propia, sino que entra otro médico, puede entrar la enfermera, etcétera, y bueno, tenés que, cada vez que uno la va a usar, limpiar estrictamente la superficie. La conclusión general es que las medidas fundamentales tienen que ver con tu higiene personal. Vos tenés que pensar, perdón, un poco egoísta, tenés que pensar en vos. Entonces vos, todo lo que vas a hacer, tenés que estar seguro de que esté con las mejores condiciones posibles para poder hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Algunos somos medios descuidados en este tipo de elementos, pero bueno, hoy por hoy lo que nos puede ayudar a evitar caer en la enfermedad son estas medidas que tienen que ver con tu aseo personal. Y por ahí no hicimos tanto, no había hecho tanto énfasis en lo que es el distanciamiento social, que algo de el mantener la distancia, 1,5 metros, 2. Algunas costumbres que tenemos, como el beso, dar las manos, bueno, por un tiempo, al menos hasta salir de esta pandemia, vamos a tener que evitarlo y mantener el distanciamiento social. Evitar reuniones, digamos, donde haya muchas personas y estemos muy cerca uno de otro. Son todas medidas que vamos a tener que respetar. ¿Alguna otra pregunta que nos están haciendo? Después puede ir Edith, que está haciendo una pregunta, pero nos están haciendo alguna pregunta por YouTube. Se estuvo hablando de una solución con jabón blanco. ¿Es efectiva? En realidad, el jabón común que vos usás para lavarte las manos es efectivo. Yo no conozco otras soluciones especiales, pero todo lo que sea el jabón que vos usás para tu higiene personal sirve, de tal forma que el jabón blanco, no digo que sea superior, pero bueno, por supuesto que sirve también. Todo lo que ayude a esta higiene personal, por supuesto que es útil. Así que el jabón común sirve, y el jabón blanco, y por supuesto que también sirve. Sí, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero quería hacer una pregunta, si el Lisoform sirve. Después quería hacer otra pregunta más. El corazón de un deportista dicen que se agranda. Quería saber si a ellos les afecta más o tienen que tener mayor cuidado también. Y la tercera pregunta es, con el cabello, generalmente los cabellos largos, si esa gotita se puede impregnar al cabello y va a la boca, si me puedo llegar a infectar. El Lisoform sirve. Dice ahí coronavirus. Hay una difusión mostrándolo que bueno, eso demuestra que sirve. La otra pregunta ya el cabello. El cabello. Yo el razonamiento que hago con el cabello y son superficies porosas y demás, que la probabilidad, digamos, me parece baja, pero bueno, todo va a depender de la concentración o la cantidad de virus que pueda tener esa gotita de flujo o el estornudo o la contaminación con la que haya tenido contacto. Eso también varía mucho. Pero bueno, en todo el concepto del mismo, de la limpieza por sobre todas las cosas. Y había una más que no me acuerdo. El corazón. Sí, Aldo, no sé si querés responder esa. No hay...
El virus no discrimina, afecta a cualquiera. Hay también descrito afecciones cardiológicas por el virus, hay miocarditis, patologías inflamatorias que también son condicionadas por el virus. De hecho, hemos tenido un paciente que tuvimos que derivar a otro lugar por la afectación cardíaca. Así que van apareciendo cosas que uno no va desconociendo. Hasta hace poco tampoco sabía que el virus daba manifestaciones dermatológicas, pero hoy está bien visto que el virus puede debutar en la enfermedad como manifestaciones dermatológicas, como una urticaria o un cuadro variciliforme, que también son manifestaciones propias de la enfermedad. Lo más frecuente es lo que Fabián nos dijo, la presencia de fiebre o febrícula, tos, malestar general, etc. Y otra cosa importante que yo quiero recalcar es que tengamos mucho cuidado porque hay en nuestro medio una alta incidencia de dengue, y muchos síntomas del dengue también son síntomas que se presentan como si fuera el coronavirus. Fiebre muy alta, dolores articulares, bueno, son manifestaciones muy frecuentes y que a veces se confunde una cosa con la otra. Por supuesto que la única forma de hacer el diagnóstico diferencial es con el hisopado. El hisopado es negativo en un principio y la PCR para dengue es positiva. Por supuesto, lo que vos tenés es dengue, pero tengamos presente que hoy por hoy en Argentina, en Buenos Aires, en Santa Fe, hay una alta incidencia de dengue, y esto también es otra cosa que puede promover o es un diagnóstico diferencial para nosotros los médicos cuando viene un paciente con síntomas de esta naturaleza. Así que el corazón es un organismo que puede afectarse, el deportista puede tener coronavirus y puede tenerlo también, pero bueno, el paciente que está o que tiene una salud física previa buena, muy probablemente la pueda pasar mejor que si tiene alguna patología preexistente, que es cuando hay más preocupación con lo que pasa con el coronavirus. Les cuento que en el CEMAFE nos preparamos, bueno, dentro de lo que se preparó el Ministerio y toda la red de salud de la ciudad, bueno, los hospitales iban a atender todo el COVID, todo lo que sea enfermedades de COVID, y en el CEMAFE se iba a centralizar la atención ambulatoria y iba a tener una internación transitoria también. Comenzó hace 10 días a funcionar. Estaba pensado para la etapa de circulación, o sea, cuando haya mucha cantidad de pacientes sospechosos de coronavirus. Hoy la consulta es baja porque es específico para febriles respiratorios, pero de los 4, 3 terminan siendo dengue. Y no tuvimos ningún COVID todavía. O sea que hay que tenerlo en cuenta hoy. Ok, tenemos a Elena, que estaba queriendo hacer una pregunta. Y espera que la busco, Elena. No la veo. También tenés alguna pregunta del chat, Guillermo. Sí, ahí preguntamos. Hay una pregunta que es que están mandando de un chat. ¿Cómo recibir cuando los padres están separados, como ahora se permiten las visitas, cómo recibir, por ejemplo, padre o madre que ingresa al hogar a visitar a sus hijos? ¿Qué medidas tomar? Me imagino yo que está queriendo preguntar. Depende mucho del momento epidemiológico, depende de dónde viva, dónde esté, qué contacto haya tenido. En general no es lo mismo si es un personal de salud a si es alguien que trabaja en una oficina solo. O sea, va a depender de varios factores. Si se traslada en su auto a si se traslada en un colectivo o en un sistema público. De las situaciones... Está aclarando, perdón, Fabián me aclara que es acá, que es, por ejemplo, la ropa, si la tiene que cambiar, saludo, beso, abrazo con los hijos, ese tipo de cosas. Te doy el ejemplo de cómo hacemos con el personal de salud. En principio la idea es utilizar, digamos, la vestimenta en el hospital
durante la jornada de trabajo y antes de salir cambiarse esa vestimenta por una nueva. Y en la casa volver a cambiarse por otra, y bueno, y darse un baño, también la limpieza de los zapatos al entrar en la casa, con el trapo con lavandina. En las instituciones y demás, con el rociado de alcohol en las manos y el limpiado de los zapatos y el control de la temperatura, si se tiene la pistolita, también son medidas que ayudan a disminuir esa posibilidad de contagio. En realidad, bueno, volvemos a lo mismo, el lavado de manos, si hay alguna posibilidad o síntoma respiratorio, el cubreboca, y bueno, y si está la posibilidad de cambiarse de ropa, puede hacerlo. Pero sobre todo el lavado de manos y el cubreboca ya disminuye mucho las posibilidades. Estamos acercándonos un poco al final de las preguntas, pero tengo algunas otras que también nos las pasaron por chat en algún caso. Voy primero por Fabián y después por Aldo, si me dejan los dos. Y si no, después se intercambian en el medio, pero para ir ordenando y ser bien puntillosos. La primera pregunta. ¿Qué secuelas deja en vías respiratorias al paciente recuperado el coronavirus? ¿Ese es para Aldo? No se sabe, la verdad que no sabemos si deja o no deja secuelas. Estamos aprendiendo todos esto. Hay muchos pacientes que después de haberse tratado, las tomografías posteriores muestran una limpieza absoluta de las lesiones primarias producidas por el coronavirus, con lo cual, a nivel imagenológico, no pareciera dejar secuelas. Esto depende de si la paciente tenía alguna enfermedad respiratoria previa o no. Todavía no lo sabemos. Es probable que el paciente con una enfermedad respiratoria previa tarde en responder y tarde más en recuperarse. Para las secuelas en el tiempo, todavía no sabemos. Lo que sí sabemos, porque lo hemos hecho en el sanatorio, es que pacientes que se han ido de alta y que han tenido una neumonía bilateral por coronavirus, con imágenes bastante típicas, hemos hecho algunas tomografías posteriores y las imágenes se han recuperado absolutamente todas, y el paciente clínicamente no muestra ningún rastro de la enfermedad, pero a distancia, hoy por hoy, nosotros no sabemos si deja o no deja secuelas. Estimamos que en la gente previamente sana, no, pero el tiempo va a mostrar lo que realmente va a ocurrir a posteriori. Jorge Mata pregunta por chat, si ustedes escucharon la teoría de la doctora Chinda Brandolino. Si es así, ¿qué piensan? ¿Qué dice la teoría? Yo la escuché. Jorge hace esta pregunta, lo que pasa es que la hace por chat, no está presencialmente con nosotros. Habla mucho de una conspiración respecto a la inserción del virus. Tenés las dos. Hay virólogos importantes que atribuyen esto a una mutación del virus de animales al hombre, y no está demostrado lo otro, de que haya sido un virus de laboratorio. Eso no está... escuché, pero hoy no, científicamente no se puede corroborar. Lo que Brandolino dice es exactamente eso, que no puede ser científicamente probable la incorporación de un virus de un animal en un ser humano. Pero bueno, creo que no es la única que está enrolada dentro de esa teoría. Otra pregunta, bien importante, que nos hace Karina. Karina nos cuenta que ella tuvo gripe A con una neumonía muy fuerte. En primer lugar, pregunta si está en el marco del grupo de riesgo. La gripe A da neumonías. De hecho, hemos tenido una paciente hace muy poquito, joven, que tuvimos el alta en el sanatorio, con una neumonía muy importante por gripe A, que se recuperó totalmente.
no necesariamente tiene mayor riesgo para el coronavirus, son virus diferentes. Es como que vos te agarres un resfrío hoy por un adenovirus y mañana te agarres una gripe por influenza. No hay una corresponsabilidad ni tampoco entre un virus y el otro. Tampoco está demostrado que si vos tuviste una neumonía por influenza, por gripe A, quedes más sensible para contraer el coronavirus. Eso no hay ningún trabajo porque por lo menos lo documente. Sí se sabe que la gripe A está presente, puede dar cuadros respiratorios también importantes, pero bueno, la diferencia es que para la gripe A tenemos vacuna y tenemos un tratamiento que se ha comprobado que es eficaz, especialmente en las primeras etapas de la gripe, cosa que para el coronavirus hoy por hoy no lo tenemos. Esa es la gran diferencia que hay hoy por hoy entre un virus y el otro. Otra pregunta que nos llega por YouTube para cualquiera de los dos tiene que ver con una persona que nos dice padecer taquicardia ventricular e hipertensión arterial. Si sería prudente hacerse controles en este momento de la pandemia. Si el estudio es programado, si el control es, si no está con una pulse aguda de su taquicardia ventricular, bueno, los controles me parece que pueden espaciarse. No es fundamental ahora hacerse un control por lo cardiológico, salvo que tenga alguna manifestación clínica del problema derivado de lo cardiológico. Pero si tenés esta patología preexistente, bueno, lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer ahora es quedarte en tu casa y no exponerte a contraer el virus. El control se puede hacer después. Es contraeconómico para mí, porque yo vivo del consultorio también, pero yo diría que si no tenés nada activo ahora, bueno, quédate en tu casa y espera que pase este oleaje y después tener los controles pertinentes. La recomendación, solo aquellas enfermedades esenciales o lo que hay que evitar es aquellas enfermedades que te pueden generar una internación a futuro y te estén ocupando una cama que se puede estar necesitando para un paciente con coronavirus. Y hoy se están utilizando o estamos implementando también en la provincia del Ministerio de Salud otras tecnologías, no solamente el llamado telefónico, el seguimiento por teléfono, sino también teleconferencia o videollamadas por aplicaciones que se están ahora desarrollando para el seguimiento y el control de pacientes, de médico a especialista o de paciente a médicos. Y hay en algunas especialidades donde está demostrado que es útil y disminuye también la circulación de personas por la ciudad y por las instituciones de salud. Bien, es muy grande la cantidad de preguntas, tenemos algunas otras para formular. Vamos a dejar lugar a una pregunta levantando la mano y después vamos al cierre. Una pregunta más, por favor, pero ya levantando la mano, ¿no? O quedó todo claro o quedamos peor que antes, así que no sé, esa pregunta tiene esas dos lecturas, ¿no? Está Ahí todo hay una mano clarísimo, levantada. confundimos más a todo el mundo. Hay dos manos levantadas, pero bueno, vayan rápido. Si es rápida la respuesta, van las dos. Negrita. Bueno, yo lo que quería preguntar es si cuando pongo un alimento en el freezer, el virus, si está contaminado, ¿el virus se mantiene como a veces alguna bacteria o no? ¿O el frío es suficiente en un freezer? No tengo evidencia de...
El virus es muy estable a medio ambiente. En el ambiente común de todos los días, el virus vive entre 6 y 9 días. Si lo mandás al Alaska, no sé, porque no tenemos muchos casos allá en estas zonas. Claro. Por ejemplo, ponele que pedís una pizza y te queda, y la traes y viene de afuera. Y bueno, yo prefiero meterla en el horno, y entonces ahí me quedo tranquila, no la como enseguida. Pero si algo pongo en el freezer y después lo saco sin haberlo metido en el horno, eso no lo inmuniza el freezer, no sabes. La verdad que el virus es muy estable a temperatura ambiente. Entiendo que en temperaturas extremas en cuanto al frío es probable que quede inactivado, pero no tengo una respuesta concreta y sincera sobre ese punto. Gracias. Edith. Sí, quería preguntar lo siguiente. Si uno tiene una emergencia y tiene que ir a la guardia de un hospital o de una clínica, ¿qué seguridad tiene hoy de no contagiarse tomando todas las medidas del caso? Es decir, mi pregunta es, ¿está separado el que viene con fiebre que el que viene con un golpe en la rodilla, vamos a suponer, ¿no? O el que viene con taquicardia de repente? Teóricamente hay... Sí. Las recomendaciones es preparar las instituciones para esta situación de pandemia. Y se preparan, es clave la separación de la circulación dentro del hospital. Un sector tiene que estar dedicado exclusivo a febriles y otro a no febriles. Dentro de lo posible, evitar el entrecruzamiento o la circulación. En el caso del SEMAFE se ha dividido el SEMAFE en dos, con entradas independientes para febriles y no febriles. Se han puesto barreras, digamos, Durlock también para que no circulen, de manera que queda totalmente separado y aislado un sector del otro. Pero bueno, eso es dentro de las recomendaciones, evitar el entrecruzamiento de pacientes. Y el triage en cada una de las puertas de entrada, que es preguntarle a las personas si tienes tos, si tienes síntomas respiratorios, si tuvo fiebre, y si se le puede medir la fiebre o la temperatura, mucho mejor. Eso también disminuye la posibilidad de que un paciente que tiene fiebre vaya a un consultorio, digamos, de patologías que atienden enfermedades por ahí no febriles. Bueno, muy bien. Terminamos con un breve cierre, solo nos quedan unos 5 minutos, tenemos un atraso como de 10 minutos. Como iglesia nos pareció muy importante poder tratar de brindar una conferencia de este tipo por la enorme preocupación que nuestra comunidad, de la cual nosotros formamos parte activa, tiene. Pretender hacer un cierre con una mirada de algún modo positiva a una situación que, como hemos escuchado claramente, es ampliamente negativa, casi como que parece conteniendo cierta utopía, cierta fantasía. ¿Cómo hacer para darle una mirada positiva? El análisis hecho científico-médicamente casi que no puede llegar a instalar en la posición de decir que pareciera que las aguas tormentosas se quedan. Quizás los vientos bajen un poco y la tormenta disminuya, pero en el listado de enfermedades, evidentemente tenemos que incorporar una más. Se generará vacuna en algún tiempo, pero es innegable que a la hora de las enfermedades hemos sumado una más. Ahora, ¿de qué estará hecha esta cosa entonces? En definitiva, quizás esté hecha de que de alguna manera podamos nadar en aguas tormentosas. Y ahí las cosas espirituales, no religiosas, sino espirituales, empiezan a jugar un rol realmente trascendente
porque esas cosas que son espirituales hacen al espíritu del hombre, a la personalidad, a la esencia de cada uno de nosotros, y quizás desde adentro podamos encontrar alguna respuesta para enfrentar esta pandemia y para enfrentar de cara al futuro conflictos y dificultades con una visión muy de adentro afuera. La Biblia es un libro absolutamente probado por la historia, la geografía, la sociología, con lo cual no podemos adosar la Biblia exclusivamente a una cuestión de fe o de religión. Entonces, se puede indagar en la vida de hombres de la Biblia, algunos de un tiempo ya muy pasado, indagarlo a través también de la historia, la existencia de un patriarca llamado Job, que la verdad que la estaba pasando muy mal, que tenía un conflicto gigantesco, había perdido sus bienes, había perdido sus hijos, había perdido su salud, en una tremenda peste que lo puso en un estado de absolutamente terminal. Y este hombre decía, mirando a Dios, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Cientos de años después, también probado por la historia, además de incluido en la Biblia, un profeta llamado Habacuc, veía cómo, por distintas situaciones, lo peor les estaba ocurriendo a todo su pueblo y a él, y la higuera no florecía, y las vides no daban fruto, y el conflicto era tremendo porque las cosechas estaban en bancarrota, y como si esto fuera poco, no había vacas en los corrales, ni ovejas en los rediles. Y lo que ocurría es que este hombre, aún inmerso en esta tremenda pandemia de vida, podía decir: yo me alegraré pese a esto, y aunque todo esto, en el Dios en que he creído. Qué singular también esto. Años después, un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, también desde la historia, desde la sociología, además de la Biblia, viéndose limitado en su vista, pidiéndole a Dios, al Dios en el que él creía, que esa problemática de su vista saliera, no le era concedido, por el contrario, se le decía que le tenía que bastar la gracia de ese Dios, y Pablo entendía que tenía que seguir viviendo de esa forma y de esa manera, sin conflicto, la vida todos los días. La verdad es que cuando meditaba en estas cosas me preguntaba casi de inmediato, ¿pero eran irresponsables? ¿Eran inconscientes? ¿Qué es lo que les pasaba a estos hombres? Y inmediatamente me respondía a mí mismo que el que estaba en falta era yo, porque viviendo situaciones de muchísimo menos conflicto, me amargaba, me deprimía o me ponía mal. La verdad que lo que hay que analizar es la existencia de una relación entre estos hombres y la fe en ese Dios en el que creían. Y por ahí está este cierre, tratando de meditar una pandemia interna difícil de solucionar por nosotros mismos. Y la verdad que ahí estamos nosotros, ¿no? Los hombres y las mujeres, los que de algún modo observamos cómo ponemos un satélite en Júpiter o analizamos las fosas marinas más profundas con gran facilidad. Y nos creemos de algún modo los dueños y arquitectos de nuestro propio destino. Hasta creíamos que podíamos conducir a la naturaleza, una naturaleza que hoy hasta pareciera celebrar que el hombre y la mujer están encerrados. Una partícula. Sencillamente una partícula, de entre 50 y 150 nanómetros. Esto es lo mismo que ponerle al metro 8 o 9 ceros antes, 0,8 ceros y un 1, es parecido a eso. Una partícula, sencilla y pequeña partícula, nos puso de rodillas, nos encerró, nos dejó presos, nos sacó primero del mundo y nos encerró en nuestros países. Después nos sacó de nuestros países y nos encerró en nuestras provincias. Nos sacó de nuestras provincias y nos encerró en nuestras ciudades. Nos sacó de nuestras ciudades, nos encerró en nuestros barrios. De nuestros barrios nos encerró en nuestras casas. Y de nuestras casas, quizás, nos encerró en nosotros mismos. Y quizás ahí, mi querido amigo, que nos has visitado en esta teleconferencia, empiezan a encontrarse las verdaderas respuestas. Adentro, bien adentro. Y quizás esta pandemia con cuarentena nos ayude a entender la posibilidad existente de que pueden enfrentarse las conflictividades de este mundo comprendiendo que hay una respuesta interna que me dice que me deje de buscar en el ambiente las soluciones, porque es probable que lo que necesite sea una mirada muy dentro mío, muy adentro nuestro. Es exactamente en ese punto en donde Dios se pone de manifiesto.
no la religión, no la religión evangélica. La relación puede existir desde dentro mío. Para eso tengo que comprender una necesidad de llenar un vacío que solo puede llenar Dios. Jesús hablaba con un grupo de personas en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, y les decía esto: porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Y enumera un listado: la inmoralidad, los robos, los homicidios, los adulterios, las maldades, las avaricias, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Y le dice Jesús a aquellos hombres que buscaban soluciones externas: todas estas cosas de dentro, desde adentro, salen y contaminan a las personas. Dios demanda de nosotros una mirada espiritual, y en esa mirada espiritual nos dice que en el fondo el problema está adentro y que desde adentro hay que encontrar una solución. Y el único que se mete adentro no es el coronavirus, ni siquiera la ciencia o la sabiduría humana. Dentro se puede meter el dueño de las almas. Dios dice: todas las almas son mías. Y lo que está dentro nuestro es lo que nos afecta. Afectándonos eso que está dentro nuestro, Dios nos dice que hay una solución, y que esa solución está en el mismo que dijo estas palabras de Marcos 7, Jesús. Aquel que se metió entre nuestro pecado y Dios dentro nuestro, y estableció un vínculo tal que, creyendo de todo corazón en Él y entregándole nuestros pecados, la relación se restablece y yo puedo empezar a nadar en las aguas tormentosas, tomado de la mano de Dios. Dios se movilizó por nosotros. Quizás nos pida en esta pandemia que aprendamos a movilizarnos nosotros también hacia Él. Quizás sea esto lo que nos está faltando, y quizás sea esta una magnífica y extraordinaria oportunidad para decirle a Cristo que entre, para decirle que lejos de Él no nos ha ido bien, para decirle que le necesitamos para enfrentar la peor de las pandemias, la de nuestra propia vida, la de nuestras decisiones que nos han alejado de Dios. Siempre hay una oportunidad de acercarnos a Él. Nos la sigue dando. Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario para darnos a cada uno de nosotros su amor y su salvación. Se apropia de eso, se abraza de eso todo aquel que puede creer en Él y depositar de todo corazón su fe en Él. ¿Se puede tener una mirada positiva aún en medio de la pandemia con Cristo? No les quepa la menor duda que verdaderamente se puede. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que todos sus pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Se puede tener armonía en el medio de la pandemia? La verdad, tenemos que decir que sí. Y que ese Dios en el que vale la pena creer puede cambiarlo todo, desde adentro hacia afuera. La verdad es que si le interesa recibir más información sobre todo esto, le quiero repetir este número de teléfono para enviar un WhatsApp. 11 57 58 59 37. Es muy fácil. Enseguidilla, un celular, 57 58 59 y 37 al final. Se lo repito. 11 57 58 59 37. Envíenos un WhatsApp allí con alguna consulta, con alguna propuesta, con algo más que le interese. Y también podemos, si usted así lo quiere, enviar la información especialmente sobre aquellas cosas que realmente pueden cambiar la vida. Por ejemplo, un ejemplar de la Biblia para usted. Se lo podemos entregar a su domicilio, no hay ningún problema si está interesado en recibirlo. Pero la verdad es que todas estas cosas que hemos aprendido para conducirnos todos los días de la vida no se le escapan a Dios. Y la propuesta de Dios sigue siendo la misma. Vengan, que yo los voy a recibir. Cualquiera fuera la circunstancia, la vida que Dios da es una vida digna de ser vivida, propuesta para todos nosotros. Termino con agradecimientos. Fabián, muchísimas gracias por tu disposición. Gracias por lo que has preparado. A Fabián lo convocamos un tiempo antes que a Aldo.
Así que Fabián, mandale un abrazo grande a toda la gente de Santa Fe. Ha sido un placer poder tenerte con nosotros en esta noche. Aldo, muchas gracias por todo. Gracias por tu disposición profesional. Gracias por incorporarte, capaz que en los últimos días, y realmente con tanta alegría poder verte en esta teleconferencia. Ambos saben, y esto para los amigos que nos están visitando y acompañando es muy importante, que nosotros estamos orando a Dios por todos los médicos, todos los profesionales, por todos aquellos que tienen que estar atendiendo gente y en las calles, para que Dios los acompañe y los guíe. Entre ellos, con las enormes responsabilidades que ambos tienen. Si ustedes se fijan, a la izquierda de mi pantalla está el teléfono 11 57 58 59 37, para que todos tengan la oportunidad de contactarse con nosotros. Les agradecemos muchísimo la participación en esta teleconferencia organizada por la Iglesia del Barrio, Eva Perón 1350, la iglesia a disposición de todos, absolutamente de todos. Es la iglesia de nuestro barrio, así que todos cordialmente invitados a participar de nuestras actividades. Mañana, a partir de las 11 horas, el encuentro familiar, donde también abrimos la Biblia y sacamos el consejo que Dios tiene para darnos a todos. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por su participación en esta noche. Dios los bendiga y hasta el próximo taller de interés comunitario. Muy buenas noches. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Adiós.